Imagina por un momento que tu país tiene el secreto del éxito. Imagina que tiene una industria capaz de mirar a los ojos a las potencias mundiales sin bajar la cabeza. Imagina que en las carreteras de tu nación no reinan las marcas extranjeras, sino un vehículo nacido de la propia tierra, diseñado por ingenieros locales, construido por obreros locales y amado por un pueblo entero. Esta no es una historia de ficción. Esto ocurrió de verdad. Hubo un tiempo en que Argentina no solo ensamblaba autos, los creaba. Hubo un tiempo en que una camioneta, considerada por muchos como fea y rústica, logró lo imposible: humillar en ventas a gigantes como Ford, Chevrolet y Dodge. Se llamaba rastrojero, y no era solo un vehículo, era el símbolo de que Sudamérica podía ser una potencia industrial. Era la prueba viviente de que no necesitábamos pedir permiso para existir. Pero esta historia no tiene un final feliz, porque cuando el rastrojero estaba en su mejor momento, cuando la fábrica era rentable y se preparaba para conquistar el mundo con tecnología de punta, alguien decidió matarlo. No fue una muerte natural, no fue el mercado, fue una ejecución fría, calculada y firmada en un despacho oscuro de Buenos Aires. Hoy vamos a abrir los archivos prohibidos, vamos a desempolvar los planos secretos que intentaron destruir. Hoy vamos a contar la verdadera historia de cómo Argentina construyó el mejor vehículo de trabajo de su historia y de cómo una traición imperdonable lo borró del mapa para siempre. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que viajar al pasado. Estamos en 1952. El mundo todavía se está sacudiendo el polvo de la Segunda Guerra Mundial. Argentina vive un proceso de industrialización acelerada. Se fabrican aviones a reacción, se construyen barcos, se levantan fábricas. El aire huele a aceite quemado y a progreso. Pero el nacimiento del rastrojero no fue planeado en una oficina de lujo. Nació de un error vergonzoso y millonario. Unos años antes, el gobierno había comprado a los Estados Unidos una flota masiva de tractores marca Empire. Eran 2.500 unidades. Se suponía que eran la solución para el campo argentino. Pero cuando esos tractores llegaron y tocaron la tierra de la Pampa, se descubrió la estafa. No servían, eran inestables, volcaban con facilidad, se rompían. Eran sobrantes de guerra disfrazados de maquinaria agrícola. Ahí estaban, 2.500 tractores nuevos oxidándose en los galpones del Estado, millones de pesos tirados a la basura. La oposición política se frotaba las manos. El escándalo estaba a punto de estallar. Fue entonces cuando el brigadier Juan Ignacio San Martín, director de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, tomó una decisión que cambiaría la historia. No se rindió, no los vendió como chatarra. Llamó a sus ingenieros y les lanzó un desafío que parecía imposible. Señores, tenemos este problema. Conviertan esta basura en algo que sirva, lo que sea, pero que funcione. Entre esos ingenieros había un joven de apenas 28 años. Su nombre era Raúl Gómez. No tenía computadoras, no tenía simuladores digitales, solo tenía un lápiz, un papel y una visión. Gómez miró esos tractores inútiles y pensó: el motor sirve, la caja sirve, lo que falla es el diseño. Gómez y su equipo se encerraron en el taller, trabajaron día y noche, tomaron el motor Willys Overland de los tractores, diseñaron un chasis nuevo, más rígido, más fuerte. Improvisaron una caja de carga de madera porque el acero escaseaba. Crearon guardabarros sencillos, separados de la carrocería para que no se acumulara el barro. En solo 87 días, escuchen bien, 87 días, nació el primer prototipo. Cuando lo sacaron a la luz, nadie aplaudió. Era extraño, parecía un insecto. Tenía una cabina chiquita y una trompa redondeada. Le pusieron un nombre humilde:
casi rural, rastrojero, porque estaba hecho para andar sobre el rastrojo, sobre los restos duros de la cosecha, donde los autos finos se rompían. El 1 de mayo de 1952, el rastrojero se presentó al público en la Plaza de la República. La gente lo miraba con curiosidad. Algunos se reían. «¿Qué es esa cosa?», decían. Lo que no sabían es que esa cosa estaba a punto de convertirse en el rey de las rutas argentinas. El éxito no fue gradual, fue una explosión. En cuanto los primeros rastrojeros llegaron al campo, los agricultores se dieron cuenta de algo fundamental. Este vehículo no se rompía, y si se rompía, lo arreglabas con un pedazo de alambre y una pinza en medio de la nada. Mientras las camionetas americanas, las Ford F100, las Chevrolet, eran hermosas, grandes y potentes, también eran caras de mantener. Consumían mucha gasolina y sus repuestos eran importados. El rastrojero, en cambio, era carne de perro. Era fiel, era económico, era nacional. La demanda fue tan brutal que los 2.500 motores de los tractores Empire se agotaron en 2 años. La fábrica no daba abasto. La gente hacía cola para comprar uno. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En cualquier otro país tercermundista, al acabarse los motores, se hubiera terminado el proyecto. Pero Argentina, en los años 50, tenía una ambición desmedida. El gobierno dijo: «No hay más motores, entonces vamos a fabricarlos nosotros». Se construyó la primera fábrica de motores diésel de Sudamérica. Se buscó un socio tecnológico y se eligió a la alemana Borgward, pero no para comprarles los motores hechos, sino para aprender a hacerlos acá. En la provincia de Córdoba se levantó una planta gigantesca y así nació el rastrojero diésel. Ahora, el vehículo era imparable. El motor Borgward era eterno. Podías hacerle 1.000.000 de kilómetros y seguía empujando. Durante las décadas de 1960 y 1970, el dominio del rastrojero fue total. Las estadísticas de la época son demoledoras, casi difíciles de creer hoy en día. De cada 10 vehículos diésel que se vendían en Argentina, casi 8 eran rastrojeros. Piénsenlo, una empresa estatal, IAME, luego rebautizada IME, estaba venciendo al capitalismo salvaje de las multinacionales en su propio juego. ¿Por qué? Porque entendían al usuario. Ford diseñaba camionetas para las autopistas de Texas. IME diseñaba camionetas para los caminos de tierra de Tucumán, para el barro de la pampa húmeda, para la nieve de la Patagonia. El rastrojero se convirtió en parte del paisaje. Era el vehículo del lechero, del repartidor de sodas, del fletero, del albañil. Se ganó apodos cariñosos: el camión gaucho, la batata. No era un lujo, era una herramienta de trabajo y, lo más importante, era nuestro. Cada tuerca, cada tornillo, cada panel de chapa se fabricaba en el país, dando trabajo a miles y miles de familias. Muchos críticos hoy dicen: bueno, pero era un vehículo viejo, obsoleto. Mentira. Esa es la gran mentira que usaron para justificar su destrucción. La fábrica IME no se quedó estancada en el pasado. Constantemente innovaban. En los años 70 lanzaron el rastrojero Conosur, un sedán de 4 puertas diseñado exclusivamente para ser taxi. Era tan robusto que los taxistas se peleaban por conseguir uno. Se veían por miles en las calles de Buenos Aires. Lanzaron camiones medianos, el Frontalito, y para finales de la década tenían listo el gran salto hacia el futuro. Los ingenieros de IME sabían que el diseño original ya estaba quedando antiguo estéticamente, así que hicieron una alianza estratégica con Peugeot, sí, con la gigante francesa. El plan era ambicioso: combinar la mecánica indestructible del rastrojero con la carrocería moderna y el confort de los autos europeos. Los prototipos de este nuevo rastrojero ya estaban rodando. Tenían aire acondicionado,
suspensión mejorada, cabinas más amplias. Las pruebas fueron un éxito absoluto. Había interés de Brasil para importarlos. Había pedidos de África. Incluso se hablaba de exportar a Medio Oriente. La empresa, escuchen esto porque es la clave de todo, la empresa IME daba ganancias. No era un agujero negro de fondos públicos, como decían sus detractores. Se autofinanciaba, pagaba los sueldos de sus 4.000 empleados y le sobraba dinero para invertir en desarrollo. Era un modelo de eficiencia estatal y quizás ese fue su mayor pecado. Ser una empresa estatal eficiente en un momento donde la ideología política decía que todo lo estatal debía morir. Llegamos a la parte más oscura. El año es 1976. Un golpe de Estado derroca al gobierno constitucional y se instala una dictadura militar. Comienza el llamado proceso de reorganización nacional. Pero los tanques en la calle no eran lo único peligroso. En el Ministerio de Economía se sentó un hombre con una visión muy particular del mundo, José Alfredo Martínez de Hoz. La filosofía económica de Martínez de Hoz era simple y devastadora para la industria nacional. Él creía que Argentina no debía fabricar cosas. Decía que la industria local era artificial y cara. Su frase de cabecera era que daba lo mismo producir acero que caramelos. Para él, lo mejor era abrir las fronteras, dejar entrar todo lo importado y que sobreviva el más fuerte. Pero IME era una piedra en su zapato. ¿Cómo justificas cerrar una fábrica que funciona bien? ¿Cómo le explicas a la gente que vas a cerrar la empresa que lidera el mercado? Empezaron con una guerra silenciosa. Le quitaron apoyo publicitario. Empezaron a poner trabas burocráticas para la compra de insumos. Pero el rastrojero, terco como una mula, seguía vendiéndose. La gente lo seguía eligiendo por encima de las camionetas japonesas que empezaban a llegar al país. El mercado hablaba claro. El producto nacional era superior en costo-beneficio. Entonces, al no poder quebrarla económicamente, decidieron matarla políticamente. El odio ideológico hacia lo que representaba el rastrojero, un símbolo de la era de Perón, un símbolo del trabajador, un símbolo de la independencia industrial, era más fuerte que la lógica empresarial. La fecha de la infamia es el 22 de mayo de 1980. Ese día, sin previo aviso, sin estudios técnicos que lo avalaran, sin ninguna razón lógica, el Ministerio de Economía firmó el decreto 1448-80. La orden era corta y brutal: cierre definitivo de industrias mecánicas del Estado. Cese inmediato de la producción. Cuentan los viejos operarios de la fábrica que la noticia fue como un bombardeo. Nadie lo podía creer. Las líneas de montaje estaban llenas. Había pedidos pagados por adelantado para los próximos 2 años. El stock de motores era enorme. La leyenda negra cuenta que, mientras los telegramas de despido llegaban a las casas humildes de los 4.000 trabajadores, en los despachos de Buenos Aires se destapaban botellas de champán. Celebraban el fin del Estado empresario. Celebraban la entrega del mercado a los amigos, porque, seamos claros, la desaparición del rastrojero no dejó un vacío, dejó un mercado libre, un mercado de millones de dólares que fue ocupado instantáneamente por Ford, Chevrolet y las marcas asiáticas. Al matar al competidor nacional, le regalaron el monopolio a las empresas extranjeras. Fue una transferencia de riqueza brutal del pueblo argentino a las casas matrices en Detroit y Tokio. Pero la maldad no terminó con el cierre. Lo que hicieron después demuestra que el objetivo no era solo económico, sino simbólico. Querían borrar la memoria. Se ordenó el remate de la fábrica, pero no fue un remate normal. Fue un saqueo. Motores Borgward nuevos, 0 kilómetros, que valían una fortuna, se vendieron por peso como chatarra vieja.
herramientas de precisión suiza, tornos alemanes, prensas gigantescas. Todo se vendió a precio de hierro viejo a desarmaderos y amigos del poder. Y lo más doloroso, las matrices, los moldes con los que se hacían las chapas del rastrojero. Cuenta la historia que hubo una orden específica de destruirlas, de fundirlas, para asegurarse de que nunca más nadie pudiera volver a fabricar ese vehículo. No querían que quedara ni la posibilidad de un renacimiento. Querían tierra arrasada. Unos meses después, el rastrojero desapareció de las concesionarias. Los repuestos empezaron a escasear. Una oscuridad industrial cubrió a la provincia de Córdoba. Miles de ingenieros altamente capacitados terminaron manejando taxis o emigrando del país. El cerebro nacional se fugó. Han pasado más de 40 años desde aquel crimen. Los responsables políticos de aquella decisión ya no están. Muchos murieron sin pagar por el daño inmenso que le hicieron al futuro del país. Pero si sales hoy a la ruta, si te metes en los pueblos profundos del interior, vas a ver algo increíble. Entre las camionetas modernas de plástico y electrónica que duran 5 años, verás pasar una silueta inconfundible, oxidada, golpeada, quizás con una puerta de otro color. Verás un viejo rastrojero cargado de leña, o llevando ladrillos, o tirando de un arado. Siguen andando, se niegan a morir. Son los fantasmas de la industria argentina. Son la prueba rodante de que nos mintieron. Nos dijeron que lo nuestro no servía, que éramos ineficientes, que no podíamos competir con el mundo. Y ahí están esos fierros viejos, sobreviviendo a todo, sobreviviendo incluso al país que los traicionó. La historia del rastrojero no es solo nostalgia por un camión, es una herida abierta. Es la pregunta que nos hacemos cada vez que vemos uno. ¿Qué hubiéramos sido si no nos hubieran cortado las alas? ¿Dónde estaría hoy Argentina si ese proyecto hubiera seguido? ¿Tendríamos una industria automotriz propia como Alemania o Japón? Nunca lo sabremos. Nos robaron ese futuro. Pero hay algo que no pudieron destruir. No pudieron destruir el orgullo. Porque cada vez que alguien restaura un rastrojero, cada vez que un joven descubre esta historia y se indigna, el espíritu de esos ingenieros y obreros vuelve a nacer. Mataron al vehículo, sí, pero no pudieron matar la leyenda. El rastrojero fue, es y será el mejor auto de trabajo que jamás pisó este suelo, y ninguna firma en un decreto podrá cambiar esa verdad. Esta fue la historia de una traición, pero también es la historia de lo que somos capaces de hacer cuando creemos en nosotros mismos. Si te ha dolido esta historia, si sientes la rabia de lo que perdimos, comparte este video. Que el mundo sepa lo que pasó. Que nadie olvide al rastrojero.